Muy buenos días. Mi nombre es Cristel Acevedo Marino. Soy médico residente de tercer año del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. Soy residente de psiquiatría. Y bueno, en el día de hoy estamos en el programa de Tu Salud Primero, en el cual vamos a hablar sobre el tema de Hablemos de Suicidio. Bien, para lo cual vamos a empezar. En primer lugar, quería enfatizar que a nivel mundial tenemos un día al año en el cual recordamos, ¿no?, la prevención y también, recordamos la importancia sobre la prevención del suicidio, que es el día 10 de septiembre, ¿no? Entonces, ¿por qué se ha estipulado esta fecha? Porque el suicidio actualmente es un problema a nivel mundial, ¿no?, en el cual se están gastando muchas fuerzas para poder prevenirlo. Hay ciertos puntos en los cuales quiero enfatizar para que quede claro a toda la población acerca del suicidio. Por ejemplo, ¿qué es un comportamiento suicida? El comportamiento suicida vienen a ser todas las acciones que realiza el individuo con la intención de quitarse la vida, ¿no? Además, estas incluyen lo que son los pensamientos, ¿no?, las ideas de estar pensando en querer quitarse la vida, las acciones propias ya de realizar alguna acción para poder quitarse la vida o ciertas omisiones. Por ejemplo, si un paciente recibe alguna medicación por algún tratamiento o alguna enfermedad grave, deja de tomar la medicación con la intención de matarse, o por ejemplo, que deja de recibir la alimentación con la misma idea, ¿no?, de intentar matarse. Ahora, hay que entender también que el suicidio puede ser producto de una enfermedad mental, ¿no? Es como, por ejemplo, una depresión, un trastorno bipolar, por ansiedad, por trastornos psicóticos como esquizofrenia u otros tipos de trastornos. Pero también no solamente lo podemos relacionar a enfermedades mentales, porque también puede estar relacionada por ejemplo, a ciertas culturas, a ciertas asociaciones políticas, ¿no?, a diversas otras situaciones. Ahora, hay otro punto importante también, que es la ideación suicida, ¿no? ¿Qué es la ideación suicida? Como lo había comentado, son todos los pensamientos que pueden tener las personas de querer atentar contra su vida, de querer quitarse la vida, ¿no? Los pacientes ya están pensando, ¿por qué vivir? ¿Por qué estar aquí? ¿No? Mejor me mato, sería una carga menos para la familia, ¿no? Pero simplemente lo está pensando. Cuando el paciente tiene estas ideas, hay que tenerle mucha importancia, porque esta es la parte preliminar para que el paciente luego pueda tener una conducta suicida más adelante. Ahora, hay ciertos mitos que nosotros podemos haber escuchado tanto en la comunidad, en el colegio, en las universidades, en diferentes grupos sociales, ¿no? Entonces quiero tocar este punto, ¿no? Ciertos mitos acerca del suicidio. El mito número 1. Quien se suicida quiere morir, ¿no? A veces hemos escuchado esto en diferentes lugares. Quien se suicida es quien quiere morir. Pues este mito es falso. ¿Por qué? Porque no solamente las personas que quieren suicidarse quieren morir. Hay muchos tipos de enfermedades terminales, por ejemplo, o muchas enfermedades que generan mucho dolor a los pacientes, que hace que estas personas piensen en quitarse la vida, pero no por morir, sino por aliviar este tipo de sufrimiento, por aliviar el dolor que están sintiendo en este momento, ¿no? Como un escape a lo que están sintiendo, pero no simplemente por el hecho de morir. El segundo mito: hablar de suicidio
incita a hacerlo, ¿no? Eso también es falso. Hablar, conversar con nuestros familiares, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, en la familia o en la comunidad, en los colegios sobre suicidio, no incita a hacerlo. Al contrario, esta es una medida preventiva para evitar que estos sucesos ocurran, ¿no? Y con nuestras personas más cercanas. El tercer mito: quien lo hace, no lo dice. Y quien lo dice, no lo hace. Este mito lo hemos escuchado muchísimas veces, ¿no? La persona tal dice que se va a matar, pero como está hablando mucho, seguro no lo va a hacer, ¿verdad? Y quien está calladito, ese sí lo va a hacer. Pues hay que tener en cuenta esa parte, porque cualquier persona que hable sobre tratar de quitarse la vida, hay que tomarle la importancia adecuada. Hay personas que lo manifiestan más abiertamente y hay otras personas que solamente hacen comentarios sutiles. Entonces, cualquier persona que hable sobre la muerte, sobre quitarse la vida, sobre algún método para poder realizar suicidio, tenemos que prestarle la atención adecuada y no dejar pasar simplemente estas situaciones. Muy bien, entonces, hay otros términos también importantes que quería compartir con ustedes el día de hoy. Por ejemplo, ¿qué es un intento de suicidio? Un intento de suicidio es aquel comportamiento de la persona autolesiva, quiere decir que en el cual se hace daño a sí mismo, pero en el cual no llega a tener un fin fatal, o sea, no llega a realizar el suicidio en sí, no llega a morir, pero sí hay un comportamiento en el cual se ha hecho daño a sí mismo, sin llegar a la muerte. En cambio, el suicidio es aquel en el que sí hay un comportamiento autolesivo, un comportamiento donde sí se ha hecho daño a sí mismo y sí ha logrado la muerte, ¿no? Entonces, estos términos también son muy importantes, ¿no? La intención suicida, en el cual se hizo algo pero no llegó a la muerte, y el suicidio en sí, en el cual se hizo algo pero sí llegó a la muerte. Hay otro término también importante que a veces confundimos, ¿no? Que son las autolesiones no suicidas. Estas autolesiones pueden ser cortes pequeños que a veces se realizan ciertas personas, ¿no? Pero que no necesariamente tienen una intención suicida. A veces se realizan cortes en los brazos, se realizan cortes en las piernas, en diferentes partes del cuerpo, pero que no tiene la finalidad de hacerse daño hasta el punto de llegar a morir, sino que simplemente en algunos casos lo hacen por escapar de ciertos sentimientos. Por escapar del sentimiento del dolor, se realizan un corte. Por escapar de sentimientos de ira, de enojo, de cólera, se realizan cortes, pero no tienen la intención de morir, ¿no? También hay que diferenciar estos tipos de autolesiones no suicidas. Ahora, cuando hablamos de estadísticas de suicidio en el Perú, ¿no? Hablando de estadísticas, pues los números son muy alarmantes. En el Perú, la tasa de suicidios es de 3.2 personas por cada 100.000 habitantes, ¿no? Entonces, más o menos, sacándolo en números y en tiempos, cada 22 minutos alguien intenta quitarse la vida en Lima, ¿no? Es un intento de suicidio, quiere decir que no llega a matarse. Y hablando ya de suicidios consumados, quiere decir que sí llegaron a la muerte, 1 a 3 suicidios al día ocurren en el Perú. Y si hablamos a nivel mundial, cada 40 segundos muere una persona en el mundo por suicidio, ¿no? Entonces,
es una estadística muy alarmante, por lo cual tenemos que tener mucha consideración y estar siempre pendiente, ¿no? Sobre todo con nuestros círculos más cercanos, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros padres, ¿no? Que son los círculos que podemos manejar y prestar mayor atención. Existen múltiples factores de riesgo que pueden llevar a ciertas personas a que tengan alguna conducta suicida. Y eso también va a depender de la edad de las personas. Por ejemplo, en el caso de los niños y los adolescentes, ¿cuáles son los principales factores de riesgo que estos pueden tener para que tengan algún tipo de conducta suicida? Por ejemplo, el bullying, ¿no? Lo que conocemos como bullying, el maltrato en las escuelas, es una de las principales causas de suicidio en los niños y adolescentes. Además también de la separación de los padres, del abuso infantil y de las violaciones que se pueden ver en este grupo etario. En el caso de las personas, en los adultos mayores, ¿cuáles son las principales causas de suicidio que podemos encontrar? Sobre todo vemos el abandono, ¿no? El abandono de los hijos a los padres. A veces los tienen a ellos ya solos, viviendo solos, en albergues, ¿no? Entonces estos llegan ya en un estado un poco depresivo que los llega a veces a tener ideas, ¿no? Tener ideas suicidas. Y el aislamiento propio también que a veces padecen los adultos mayores. Y en el caso de los adultos de edad media, tenemos múltiples factores de riesgo, ¿no? Además, ellos son los que más realizan estas conductas suicidas. Por ejemplo, el consumo de drogas y alcohol, ¿no? Cuando el consumo de drogas y alcohol se convierte en una adicción, estas personas tienen mayor riesgo de suicidio. ¿Por qué? Porque cuando se convierte en una adicción a alcohol, las personas, ¿qué es lo que pasa con ellos? El consumo de alcohol puede facilita a un estado depresivo de la persona. Además, que el consumo de alcohol a larga data realiza en la persona que este mismo se haga muchísimo más impulsivo. Entonces, el suicidio puede realizarlo por plena impulsividad en un momento en el que se encuentra alcoholizado o también por el estado depresivo en el que se encuentran estas personas que ya tienen una adicción al alcohol. También tenemos los intentos previos a suicidio, ¿no? Esto nos pasa a veces en los adolescentes, en los adultos jóvenes, ¿no? Hay que estar muy alerta con los pacientes que ya han tenido intentos previos a suicidio, porque puede ser que vuelvan a tener algún intento en futuro. Sufrir también las pérdidas importantes, sufrir pérdidas de pareja, de los padres, de los hermanos, a veces pueden llevar a episodios depresivos muy severos que pueden llegar a tener ideas suicidas y llegar a estos comportamientos suicidas también. Experimentar alguna causa de vergüenza, de culpa, de deshonra, problemas de salud física, como había comentado, problemas de dolor crónico, ¿no? Que se puede presentar en estos pacientes con cáncer, pacientes oncológicos, pacientes reumatológicos, donde se ha evidenciado que ya no tienen una cura definitiva y que solamente reciben tratamientos paliativos, ¿no? Donde no calman suficientemente el dolor. Estos pacientes también tienden a veces a tener estas conductas suicidas, ¿no? Y sobre todo ser impulsivo, ¿no? Ser impulsivo, empezar a aislarse, también nos puede llevar a tener alguna conducta suicida. Ahora, entonces, cuando tenemos algún tipo de paciente que puede tener algún tipo de conducta suicida, ¿cuáles son los signos de alarma que podemos encontrar en estos pacientes, ¿no? En primer lugar, a veces encontramos que estos pacientes están preguntando, ¿no? ¿Qué pasaría si me muero? ¿O qué pasaría si no estoy? ¿Se pondrían tristes? ¿Qué harían? ¿No? Entonces empiezan esas preguntas que a veces suenan inocentes, ¿no?
pero hay que estar muy alerta con estos tipos de preguntas porque cualquier persona no las haría, ¿no? Entonces hay que estar alerta cuando las personas empiezan a hablar sobre ideas de morirse. También cuando empiezan a hablar sobre cuál es más letal, si tal sustancia es más letal que otra, cuál mata más rápido, si cuál raticida es mejor. También hay que estar muy alerta ante estas situaciones, ¿no? Si ahorcándome, ¿cuánto tiempo va a demorar para matarme? Si sufro mucho, si me ahogo. Hay que estar muy alerta con estas situaciones. También cuando las personas empiezan a aislarse, ¿no? Ya no están en familia, ya no están conversando, solamente paran en su cuarto, no conversan. Esta situación también hay que estar alerta, ¿no? Porque el aislamiento nos puede llevar también a alguna conducta suicida. Y sobre todo cuando la persona tiene pensamientos de muerte continua y lo expresa, ¿no? Y lo expresa. Haber tenido también intentos previos, ¿no? Si tenemos un familiar que ha tenido varios intentos previos de suicidio, pues hay que estar muchísimo más alerta con esta persona, ¿no? Y hay que evitar tener ciertas sustancias que puede utilizarlas como algún método suicida. Hay que evitar algunas herramientas punzocortantes, hay que tratar de protegerla y siempre conversar cómo se sienten, cómo está, si está mejor, si está peor. Hay que tratar de empatizar con este paciente, ¿no? A veces también los sentimientos de desesperanza, que sobre todo se relacionan con los síntomas depresivos, ¿no? La depresión que nos lleva mucho también a estas conductas suicidas. Pero también hay ciertos factores protectores, ¿no? Hay ciertos factores que nos ayudan a evitar estas conductas suicidas, sobre todo la familia, tener hijos, ser una familia unida, una familia preocupada, ¿no? Tener ese soporte familiar nos ayuda mucho a evitar el suicidio. El embarazo, ¿no? La fe, esperar una nueva vida también nos previene sobre el suicidio. La fe, la religiosidad, ¿no? A veces aferrarnos a un tipo de religión, a la iglesia, eso también nos ayuda a prevenir el suicidio. La red de apoyo social, tener amigos, tener diferentes grupos en la iglesia, grupos de colegio, grupos de la comunidad, estar activos en diferentes tipos de grupos, nos ayuda mucho también a poder relacionarnos, ¿no? Y sobre todo tener un plan de vida. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer hoy? ¿Qué quiero hacer mañana? ¿Qué quiero lograr en un futuro más adelante? O sea, tener un plan de vida estructurado nos ayuda a aferrarnos a la vida y evitar estos pensamientos suicidas, ¿no? Ahora, por último, para terminar, ¿qué es lo que tenemos que hacer para prevenir el suicidio, ¿no? En primer lugar, si el paciente tiene algún problema, alguna enfermedad mental, pues tiene que llevar sus controles, ¿no? Ir a algún psicólogo, algún psiquiatra, a la persona que esté especializada, ¿no? Para poder recibir el tratamiento que sea necesario. Si nosotros vemos a alguien que tiene algún problema, escuchar. Tenemos que escuchar y no juzgar. No podemos juzgar por qué hiciste esto, cómo se te ocurre, cómo lo vas a hacer. No podemos juzgar a ninguna persona. De esa manera no se escucha, porque la persona se cierra y no habla. ¿Quién va a querer hablar con alguien que nos está juzgando? No, esa no es la forma de escuchar. Y si nosotros somos los que tenemos estos pensamientos, un poco ideas de muerte o algo, hablarlas. No expresarnos con quien tengamos más confianza. Tal vez no podemos abrirnos ante cualquier persona, pero sí tal vez tenemos una persona de confianza que poco a poco nos podamos abrir, pedir ayuda, ¿no? Bueno, entonces quiero resumir solamente toda la exposición en 3 frases importantes, ¿no? Que en primer lugar, toda amenaza de suicidio tiene que ser tomada en serio, absolutamente toda, y no podemos minimizar ninguna de ellas. El suicidio puede afectar a cualquier tipo de persona de cualquier estrato social.
Y el apoyo familiar es sumamente importante para poder prevenir estos casos. Muchísimas gracias.